Hola amigos, bienvenidos a este su programa de energías del universo con Carlos, con una nueva entrega desde Caracas, Venezuela para el mundo. Recordamos que este programa les llega gracias al oficio del portal web Universo nuevaera.com, Centro Holístico Universo y la Federación Venezolana de Actores. Vamos a mandar como siempre un saludo a toda esta gente que se están suscribiendo. Recuerden suscribirse a través de YouTube en este programa, dale clic a la campana si te gusta, recomienda esta programación a personas que tú le puedes interesar. Bueno, decía que vamos a mandar un saludo, como siempre tenemos este programa, a la gente del mundo que se están incorporando cada vez más a esta programación. Fundamentalmente la gente de Argentina, los argentinos, los brasileños del sur, y más que todo, saludos para ellos también, México, Estados Unidos, recordando que en Estados Unidos tenemos un centro de universo internacional, capítulo Estados Unidos, con nuestro colega Luis Curé. Comuníquense con él, porque tiene información de lo que es la Federación Venezolana de Astrólogo, el Centro Holístico Universo. Lo está manejando desde allá muy bien, trabajando con mucha gente desde Miami también. Bueno, para comunicarte con él tienes que colocar en Estudios 1 o puede estar en Plenitud de Vida también, o lo puedes hacer a través del portal infinito, preferiblemente. Portal infinito, mejor dicho, portal al infinito. Portal al infinito @gmail.com y te comunicas con Luis Cure para que te dé información sobre el Centro de Universo Internacional, capítulo Venezuela. Bueno, también recordamos que la gente que quiere comunicarse de Caracas, de Venezuela, está abierto el correo nuevouniverso@gmail.com. nuevouniverso@gmail.com para que con nosotros. Bueno, tenemos entonces a nuestro invitado de hoy, trata de un gran amigo y colega, psicoantrólogo, numerólogo. Yo siempre he dicho que él es sanador holístico, lo que pasa es que él tiene como hobby la ingeniería, porque también es ingeniero, ¿no? Entonces, yo te digo, estos sanadores, bueno, el hobby es la profesión, pero trabajan en la área holística también. Se trata de Joan Loreto, vamos a hablar de Valencia. ¿Cómo estás, Juan? Joan. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de lo que es la numerología para todos. La gente a veces se confunde un poco por la numerología, ¿no? Entonces piensa Joan, que es complicada, que de alguna forma hay que echar muchos números y la gente como que hace, hay mucha gente, yo soy uno, no, con los números no quiero nada. Pero se descubre que una ciencia tan antigua como la astrología, que a mi respeto mejor más, y que existen las cartas numerológicas para las personas, igual que las cartas astral, existe una carta numerológica. Uno debe conocer esos números que le rigen en la vida, igual que cuando se estudia Feng Shui también se estudia el QA. QA significa el número, QA personal, y eso es lo que rige a la persona. Pero nos va a hablar esto, ingeniero Joan Loreto, a ver cómo nosotros nos desenvolvemos con los números de nuestra vida. Bueno, Carlos, mira, la numerología es tan profunda como lo queramos ser, igual que la astrología, ¿no? Esto viene de una ciencia muy, muy antigua, desde Pitágoras, ¿no? Este, y descubrieron que los números tienen en sí una esencia que es una energía como tal. Y de hecho, todas las cosas que hoy día tenemos, incluso el ADN viene codificado 0 y 1, y cuando tú haces todas esas formaciones de 0 y 1 forman lo que es un código, ¿no? Entonces, ese código está en todas partes, en nuestra cédula, en nuestro teléfono, en los carros, en nuestro ser de cada día. Entonces, es difícil a veces que las personas entiendan lo interesante de la numerología, porque es número. Entonces la gente cuando ya habla números se complica. No es igual que si tú hablábamos tú y yo una conversación normal. Entonces tú dices, bueno, el uno. Ay, ¿qué es el uno? El uno es el inicio. ¿Ves? Entonces, es una ciencia tan antigua y con mucha información. Es tanto así que este, lo que te comentaba anteriormente, ¿verdad? Que hay numerología humanista.
que tiene que ver con los nombres y los apellidos del árbol genealógico que nuestros padres nos dan y esa fuerza. Hay números que son masculinos y femeninos. O sea, el yin y yang. Tú conoces más eso que yo, que en la parte del Feng Shui. Entonces, hay números que son de fuego y aire y tierra y agua. Entonces, esos de fuego y aire son generalmente esos masculinos. Entonces, y los femeninos son todos esos números que son pares. Los impares son los masculinos y los pares son femeninos. ¿Okay? Entonces, todo eso está, e incluso se ha llevado, hemos hecho estudios, mi esposo y yo, a nivel terapéutico. ¿En qué sentido? Tú llegas y me dices, Joan, me siento con miedo. Entonces yo digo, entonces yo busco la palabra miedo, lo llevo a un programa y digo, y miedo tiene una connotación, un número como tal. Y entonces resulta que se me ocurrió la brillante idea de buscar la palabra miedo en inglés, en Estados Unidos, en Italia, en España, en diferentes países. Y resulta que da un número tan igual como ese. O sea, es increíble cómo por medio del lenguaje, ¿verdad? Que son códigos de muchos años atrás, como la gente se comunicaba, así sea de otro país o otra esencia, la gente se comunicaba, pero es que era ese número que se forma, ese código se forma con ese lenguaje que te da una respuesta, ¿entiendes? Por eso es que muchas veces en las terapias, ya a nivel terapéutico, viene un paciente o, bueno, paciente o una persona, el que venga a recibir el servicio. Y lo primero que yo le digo es, dame tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, la hora y qué sientes, por qué viene aquí. Una palabra que te venga del inconsciente, que tú no lo pienses. Y realmente eso que viene a trabajar está relacionado. Claro. Joan, ¿qué pasa cuando la gente piensa mucho en un número, voltea a veces el número, ve la placa de un carro, el mismo número sale, ve la hora, de lo que llaman el número capúa? Exacto. ¿Qué significa eso para la persona? Yo conozco una persona que siempre ve 1, 1, 1, 1. 3 veces 1. No, 4 veces. 4 veces, ok, perfecto. Entonces, fíjate, el número, cuando se manifiesta el número, generalmente con el sendero de vida, que es lo que tú vienes a trabajar, te viene a manifestar algo que tú tienes que hacer y que todavía desde el inconsciente tú no estás claro. Entonces, como la energía, el campo te habla, te dice, mira, ¿qué tienes que hacer? Entonces habría que preguntarle a la persona qué tipo de inicio, qué tipo de liderazgo, qué cosa quiere hacer, porque se le manifiesta. Fíjate, si tú me hablas de 4-1, por ejemplo, te dice, el 1 significa el inicio de algo, una empresa, el arrancar algo, y se te manifiesta 4 veces. Bueno, tú necesitas arrancar algo en tu vida para que tenga una estructura. ¿Qué te hace falta para tener esa estructura? Porque te hablan, ese es el lenguaje de los números. Ah, ok, 4 veces, 3 veces. ¿Qué te quieren decir? Fíjate. Cuando aparece el primer número, pues, que significa, como dice, inicio de todo, y te aparece acompañado, quiere decir entonces que yo tengo que hacer un trabajo, iniciarlo yo, pero ayudarme a algún grupo, algo así. Por supuesto, vamos a suponer, te hago un ejemplo, hablando de los 1, ¿no? El 1 y te aparece con un 2, ¿verdad? Ese 2, ese se llama dígito a dígito, estamos hablando que es 1, 2, te da un 3, ¿verdad? Entonces, fíjate, el 1 es el inicio, necesitas arrancar algo, ¿verdad? Que va a estar relacionado con tus emociones. Si ese 1 no está bien configurado, que no hay número que sea malo, no existe, eso es algo que hay cosas que dicen mal configurados. ¿En qué sentido? Que tú no le das la esencia al número, ¿ok? Yeah. Bueno, la esencia del número 1, vamos a decir que opuesta, es el ego. Quieres atropellar a la gente, no lo quieres dejar hablar, no quieres dejarlo pensar, o sea, eres tú nada más. Entonces, si yo ese número 1 que está mal configurado, le sumo la energía del 2, entonces tú vas a tener una persona con un torbellino de dudas, de ego, no hay más nadie, no hay pensamiento, los sentimientos son encontrados, y evidentemente si sumo 1 más 2, te va a dar 3, la comunicación no va a ser buena, porque no hay un equilibrio entre las personas. ¿Cómo te comunicas con las personas?
Cuando el número 13 que tiene tanta fama de ser malo, de ser de mala suerte, todas estas cosas, ¿qué piensa el numerólogo del número 13? Mira, el número 13 es un número kármico, un número de enseñanza. Lo que pasa es que las personas, bueno, para mí, los números no son negativos. Claro, los libros lo dicen. Yo veo una cantidad de libros, estudio de los libros, están así que son kármicos. El 13, dicen que el 13 es pavoso, es malo, pero no hay nada que tú no veas nada malo si tú no lo quieres creer. Por lo menos el 13 que me dice a mí que yo necesito una estructura, tengo que haya una estructura en mi vida. Ahora, ¿qué estoy haciendo mal con ese 13? Lo tengo bien configurada en mi vida. Lo estoy creando el liderazgo, la comunicación bien, para que pueda tener una estructura. Si eres un comunicador social, ¿verdad? Por ejemplo, y estás en una empresa, ¿qué pasa si ese 13 no funciona bien? Bueno, yo tengo que trabajar la autonomía profesional mía, ¿verdad? Y darle un sentido de equilibrio para que pueda tener estructura. ¿Ves? Los números son sanadores. Ojo, hay perspectiva y hay que respetarla. La perspectiva de muchos autores. Y recuérdate que esto es algo que, vamos a decir, de muchos años. Los números kármicos del 13 al 16 y a veces 19, dependiendo de algunos autores, que hay que respetarlos también. En un momento ellos tuvieron una visión y detectaron que ese número puede ser kármico. ¿Por qué? Porque vienen a traer cosas de vida pasada. ¿Ves? Entonces, para mí, todo se puede sanar en este plano terrenal. ¿Ves? Yo lo veo como algo, sí, es como tú dices, comentamos más atrás en una conversación, cuando tú los medios de comunicación le das una figura negativa a algo, cuesta mucho hacer el cambio mental. Seguro. Imagínate cuántas veces, ¿qué no tendremos que nosotros hacer? Cuando decimos martes 13, cambiarle a la persona el chip, que eso no va a pasar nada malo. Sí, yo creo que la maldad está en las personas. Si ven algo con maldad, eso se queda mal. Pero lo que puede ser malo para ti, puede ser bueno para otro. Entonces, todo depende de las personas. Pues, en realidad, siempre me habían dicho, no, no te mudes a un apartamento número 13, porque es un negativo. Y en algunos lugares me han contado que, por ejemplo, en Estados Unidos el número 13 no existe. Entonces, colocan 13 no sé qué cosas. O sea, acompañen con otro para no dejarlo como 13 somos, ¿no? Y hay mucha, en realidad, mucha superstición con la número 13. También con la numerología. Dice que siempre me enseñaron a contar cuando usted es en un apuro y usted es indeciso y no puedas tomar una decisión de momento o de pronto te angustia, cuenta hasta 10 y se te va a pasar. ¿Qué significa esto, John? Bueno, mira, cuando tú llegas al número 10, es el inicio de algo. Te voy a explicar algo para que lo entiendas. El 0 es el vacío, la nada. El todo o nada. Está y no está. Es la creación. El 1 es el inicio de las cosas. El 2 es, en esa etapa dice la historia. Se creó el 1, que es el hombre. El 2 es la mujer, la dualidad. El 3 es la unión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vienen los hijos. Cuando pasamos a la etapa del 4, decimos, bueno, ya estamos casados, tenemos hijos, entonces necesitamos una casa, la estructura. Entonces, después que hacemos nuestra casa y tenemos una estructura, decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vámonos de viaje. Viene el 5. Nos vamos de viaje porque el 5 es viajar, conocer idiomas. Ya viajamos. Entonces comienzas a pensar en los nietos. El 6. El 6 es el amor, la familia, todos unidos. Ven acá, pollito, vamos todos juntos. Los papás no quieren que los hijos se vayan y aceptan los nietos, bisnietos y están ahí. Bueno, quemamos esa etapa. Entonces pensamos en lo espiritual. Bueno, ya tenemos esto. Bueno, lo espiritual, y comenzó el 7. A investigar, a buscar cursos de desarrollo personal, crecimiento personal. Después, bueno, ya tenemos lo espiritual, tenemos lo material, viene el 8, el disfrute total de lo material y lo espiritual. Y el 9 es, ya viajamos, conocemos, bueno, tenemos que dar esto que tenemos aquí, se lo tenemos que dar a otra gente. Comenzamos a dar talleres.
Claro, porque tenemos la experiencia, ¿no? Que no se compra en una bodega, tenemos la vida, ya estamos teniendo como 60 años más o menos. ¿Y qué pasa con el 10? Cuando llega el 10 es otro escalafón en la numerología. Avanza, es otra energía. Y fíjate, es tan cierto que dice 1 más 0 y vuelves a comenzar con 1. Entonces, ese es otro escalafón. Entonces, cuando los niños cuentan hasta 10, 1, 2, bueno, cuando llegas a 10, ya desapareció el miedo que tenías y vas a otra etapa. Sí. Es como que uno se reprograma, ¿no? Así, por los ciclos que tú estás diciendo, ¿no? Si esos ciclos se están cumpliendo, y claro, mis inconscientes están allí puestos, y yo me reprogramo cada vez que hago esto. Yo no lo entendía de esa manera, ¿no? Que tú lo estás explicando perfectamente. Yo lo entendía, bueno, porque tengo que contar, pero sí sabía que hacía un efecto, ¿no? Entonces, en ese momento yo contaba, iba a contar 10 porque estoy preocupado, porque estoy molesto, o porque de repente voy a ser agresivo y no quiero ser agresivo, voy a contar hasta 10. Entonces, es como que reprogramamos con todas esas cosas que tú dices. Ahora, Joan, ¿qué interés o qué ventaja puede tener una persona al hacerse una carta de numerología? Bueno, mira, la carta numerológica tiene cargada una gran connotación energética, porque primero te voy a decir, además que tiene los apellidos, ¿verdad? Porque primero la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es algo fundamental porque te viene a decir qué viniste a hacer en tu vida. Así de sencillo. Y ves algunas, en la numerología, ves ahí en la fecha de nacimiento algunos acontecimientos importantes que debes trabajar. Hablando del famoso 3, mucha gente que nació en meses 3 y 12 siempre tiene que estar pendiente con las relaciones de tanto de pareja como de trabajo, porque es la triada, ¿verdad? Son 3 personas. Entonces siempre, tú has visto que las empresas, sociedades de 3 es complicado, ¿ves? Entonces siempre ese número te indica, ¿verdad? Que cuando vayas a hacer relaciones de pareja o sociedades o todo lo que tenga que ver con la comunicación, ¿verdad? Ese 3 tienes que estar pendiente. Por lo menos los que hayan nacido en mes 12 y 3, que suman un 3. Por lo menos esa es una connotación específica. Generalmente mucha gente, las estadísticas, hablando de estadísticas, el gran porcentaje de las personas que tienen 12, 1 y 2 y 3, son personas que de repente se separan en relaciones de pareja, y entonces eso es una connotación de la numerología. La numerología, cuando tú haces una terapia, es un primer paso conductual. Y la astrología me gusta porque ella profundiza, ¿ves? Yeah. Ese primer plano de la numerología te da más o menos una perspectiva de cómo es la persona. Entonces, cuando tú haces esa carta natal, esa carta numerológica, te da un panorama de cómo es la persona, ¿ves? Cómo es en la salud, en sus relaciones personales. Y recuerda mucho que en el nombre tuyo hay mucha carga masculina y femenina, o mejor dicho, energía masculina, energía femenina. Tú puedes tener un nombre volátil. ¿Volátil en qué sentido? Impulsiva la persona totalmente. Y tú dices, ¿por qué yo soy impulsivo? Entonces, cuando tú le sacas el numerología a tu nombre, ves que tienes muchos números impares. Entonces, estos números impares es una carga masculina, más que femenina. Por eso es que mucha gente se pone una letra de más al nombre. Yo he visto gente que le acomoda un nombre, una letra, ¿no? Sí, hay personas que inconscientemente no conocen la numerología, se colocan y también se ponen un apodo. Ajá, eso sí. Que si el el nombre no le va numerológicamente, utilizan apodo. O ponen el primer nombre para que sea más benéfico. Por ejemplo, mi amigo Rocco Reno. Él no es Rocco Reno, es Rocco Flaco. Rocco Flaco Reno. Entonces le mandaron a colocar el Reno, quitarle el Flaco. Porque claro, los números no le cuadraban. Bueno, y como que da resultado, ¿no? No, sí, da muchos resultados. Por lo menos. Yo siempre comenzó a llamarse ya el distinto, ¿no? Se colocó el nombre en forma numerológica que le beneficiara. Hay personas que, por ejemplo, le ponen un segundo nombre
y Ajá. ese segundo nombre que le puso su papá y su mamá no le gusta. Y resulta que ese segundo nombre es una energía que te pertenece. Cuando tú dices que no te gusta, la estás apartando de esa energía y tú no vibras como tienes que vibrar. Porque lo que pasa es que los nombres, por lo menos los apellidos, eso viene generacional. Pero los nombres te los pusieron tus padres. Ah, porque era compadre, porque era amigo, porque es amigo, pero te los colocaron tus padres. Claro. Es tan importante esto de colocar de ponerle un nombre a un hijo y que suene una rata vibratoria, pues que le ayude cada vez que lo nombra, cada vez que diga cómo me llamo. Y eso tiene que ver con la numerología también, porque es vibracional, hay vibración dentro de esto, ¿no? En la numerología y los nombres. Sí, Eh, cuando haces ese estudio, ¿verdad? Ves mucho porque hay lo que llaman los números internos y los externos. Los internos son las vocales y los externos son las consonantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando es un número interno es como tú eres internamente, cómo eres, cómo te ves tú como persona, y los externos, cómo las otras personas te ven a ti. Entonces, fíjate, si tú agarras tu nombre completo, eso te va a dar un número interno y externo. Si te ve el nombre tuyo nada más, como dice Carlos, es como te conoce la gente. Fíjate que te conoce Carlos Dunn. sí, ¿Ves? siempre, nunca me dicen el nombre solo, sino que o me dicen Carlitos o me dicen el nombre que has completo con el apellido. Entonces, ¿qué connotación tiene eso? Carlos Dunn, ¿no? Son 5 por un lado y 3 por otro. Son 8. Ajá, sí. Ya te voy a decir qué connotación podías hacer tú. Don Carlos tiene 6. Sí, ya yo tengo aquí el programa y voy a aprovechar y hacer esa connotación para que te lo lleves también, pues. Entonces, vamos a hablar supuestamente, un segundo aquí. Uh-huh. Yo soy un 9. 9 no es tan malo, ¿no? Por los nombres. Oh, nuevo. Bueno, ¿y qué haces tú? El servicio a las personas. Cuando se coloca el nombre y el primer apellido. Exacto. Entonces, Eso es un número. Luego sí. está el nombre completo, más la fecha de nacimiento, más el daño de nacimiento, otra numerología. O ¿Tú lo también, estás viendo? ¿ah? ¿Lo estás viendo? Ok, llama un segundo. Sí, todo esto tiene entonces una razón de ser. Yo siempre he dicho que los números y los nombres, siempre hay una vinculación de esto. Mira, fíjate una cosa, interesante tu nombre, ¿no? ¿Me ves? Ok, chévere. Ya me reducí un poquito para hablarte así. Mira, Carlos, fíjate, Carlos tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco números impares que son energías masculinas. Entonces, fíjate, el Carlos te da un posicionamiento. Cuando te dicen Carlos, dice, ese es como dice, cuando tú le llamas la atención a la persona, aquí estoy yo. ¿Ves? Ajá. Aquí estoy yo. Y el Doom, ¿verdad? Tiene uno, dos, fíjate, el Doom tiene la energía femenina. Entonces, es como decir, aquí llego yo, préstame atención. ¿Me explico? Sí. Aquí haces como un parado, Carlos Doom. Entonces, ya va, espera, préstame atención que llegue yo. ¿Ves? Porque la energía femenina dice, aquí estoy yo, llegó el que es esa parte femenina, ¿no? O sea, esa parte, esa energía femenina. Todos los tenemos. Tenemos una energía masculina y una energía femenina. Eso está unido en todos los seres humanos. Si no existiera la energía femenina en los hombres, ¿cómo reconocemos a las mujeres? ¿Cómo intercambiamos con ellas? ¿Verdad? ¿Cómo las analizamos si no tenemos esa energía femenina también? Entonces, esto es algo que la gente no debe preocuparse. O sea, que tú tienes mucho feminismo y eres un hombre, ¿no? Es una energía que está allí equilibrada, armonizada. Fíjate una cosa. Y fíjate tu nombre, Carlos Lunes, es algo muy interesante. Las vocales, como ya te dije, es cómo te ven
cómo te ves tú y cómo te ven los demás, que es un 6. Viene de un 24, después un 6. Entonces, a ti te ven la gente, tú te ves como una persona con liderazgo. Cuando tú hablas seguro, hacia allá voy y punto. Esto soy yo, ¿me explico? Esa es tu identidad. Entonces, el 6, la gente te ve como el equilibrio, el consejero. O sea, el patriarca, tú llevas una cosa y te das un consejo, ¿ves? Entonces, la gente acude a ti a buscar el equilibrio, el consejo, ¿ves? Y por eso es importante conocer los números. Interesante, ¿no? Aparte de esto, Joan, yo tengo entendido, ¿no? Una vez conversamos en Valencia, que estás desarrollando un software para el análisis de la numerología, donde se hacía más fácil y más precisa. ¿Y cómo va eso? Mira, eso va muy bien, porque en el interín ya yo tengo más o menos trabajando en ello como unos 3 años, muchas noches, como dice, haciendo programación Excel para después ayudar a una plataforma virtual. En ese interín yo he desarrollado un primer software que es el pitagórico, ¿verdad? Que te habla de los pináculos, te habla del sendero de vida, te habla de las vocales, o sea, como base. Después pasé a hacer lo que llaman el programa de numerología de animales, con animales. Eso lo relacionas con cada número tiene un animal, ¿ves? Entonces, ese animal va dentro de ti y ahí se hace como como una carta natal de la gente, pero numerológica. Y por último proyecto, he desarrollado lo que se llama numerología humanista o transgeneracional, donde podemos ver qué llamamos de nuestros ascendentes, o sea, de nuestros abuelos maternos y paternos, ¿verdad? Con nuestros nombres. Y qué tenemos que trabajar, tanto en la vida económica, en la vida personal, la vida de pareja, la comunicación, el dinero. Y entonces ahí te dice, es una guía muy importante para saber qué debemos trabajar. Porque tu nombre, una vez que tú lo haces parte de ti, eres quien eres, es tu identidad. Si estás claro en tu nombre, estás claro también en muchas otras cosas en tu vida. ¿Okay? Claro. ¿Qué hay de eso de si los nombres tienen un contenido energético, numerológico? ¿Qué pasa cuando se lo cambian a las personas por los apodos? Bueno, mira. ¿Que un apodo le favorezca numerológicamente o no le favorezca? Sí, hay personas que cuando le colocan el apodo, ¿verdad? Brilla, porque no brilla con su nombre, no termina aceptando su nombre, y cuando cambia ese primer nombre por un apodo, brilla, lo conoce, porque es que la gente lo ve a él con ese apodo. Como también es cierto que hay personas que con el apodo lo que hacen es minimizarlo. ¿Ves? A nivel psicológico lo minimiza y no le hace la lealtad, sino la lealtad a una minimización de la persona. ¿Ok? No le hace... Pero por lo menos a una persona que se llama Francisco. ¿Qué contenido tiene numerológicamente Francisco? Ya te voy a decir rapidito, te lo voy a sacar aquí con el programa que lo tenemos aquí. Aprovechar. Vamos a aprovechar que está aquí. ¿Y ese programa saldrá a la venta algún día? Yo creo que sí, muy pronto. Ya estamos haciendo mejoras al programa. Por ejemplo, hay una persona, un varón que nace con el nombre Francisco. Bueno, mira. Ya tiene una cosa. Francisco es una persona que internamente es una persona de repente espiritual, pero muy científica, que busca siempre, él es ver para creer. O sea, él cree, pero necesita internamente él creerse esa historia. ¿Me explico? O sea, necesita comprobar que es así. Generalmente estos números 7 internos buscan, si no se sienten equilibrados, bueno, pueden beber, pueden beber, pueden fumar, o sea, porque buscan algo que le dé esa base que necesita. Y cómo él se ve hacia afuera, cómo la gente la ve como una persona muy espiritual, una persona que tiene que dar mucho en la vida, o sea, que puede dar. A nivel energético, Francisco, ¿verdad? Vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números masculinos, y prácticamente tiene 1,
dos energías femeninas muy pasivas, una persona muy interactiva, ¿verdad? Es posicionar en muchos lugares. Ajá, dígame. Ok, entonces Ahora sí te veo. esa es la fuerza energética numerológica que tiene una persona por su nombre. Está muy, muy interesante. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Eso es lo que le venía energéticamente a él. Pero sus padres de pequeño comenzaron a decirle Kiko. Entonces ya le cambiaron esa fuerza energética, ¿verdad? Que tú me estás diciendo, con sus cosas positivas y negativas, se lo cambian a Kiko y reconocido en todo el mundo como Kiko, a menos que saque la cédula. Entonces, ¿qué hicieron cuando le cambiaron a apodo Kiko? Ya te voy a decir que le hicieron, que le pusieron Kiko. Ese Kiko es, tú sabes que con los nombres tiene una connotación. El diminutivo de Francisco. Sí, ese es K-I-K-O, ¿verdad? Tal cual, ¿no? Diminutivo de Francisco. Ok, mira, es Kiko, fíjate que le cambia de energía. Entonces, él deja de ser una persona activa, porque tiene nada más un solo número masculino, ¿verdad? Y 3 números femeninos. Entonces pasa a ser una persona pasiva. Entonces, cuando tú hablas con esa persona, oye, mira, Kiko, hazme ese favor, oye, ya voy, espera un momentico, vamos a, allá va, aguanta un momento, ajá, tranquilo, no te estreses. O sea, pasa a ser una persona pasiva, porque esa carga energética pasó a ser una muy masculina, activa, a una carga femenina que es pasiva. No es que sea malo, cambia totalmente. Y si le comienza a llamar a Francisco, va a ser una persona más activa, más proactiva con el mundo diario. Kiko, entonces lo disminuyen. Fíjate, diminutivo, Kiko, entonces lo disminuyen, quédate ahí, pausado, epa. Entonces, ame todo porque yo soy la reina. Y una cosa que no se entiende, Joan, porque si le pones un nombre, ¿verdad? Orgullosamente a tu hijo, es para llamarlo por ese nombre. Como decía hace un momento, eso tiene una rata vibratoria especial, ¿verdad? Que tú le asignas porque te recuerda a tu abuelo, porque te recuerda a una persona muy querida, te recuerda a un personaje histórico, qué sé yo, te recuerda a eso, o porque te gustó ese nombre para tu hijo. Pero te gustó porque tienes que llamarlo así, o querías llamarlo así. Luego entonces el entorno o tú mismo también, entonces lo cambias y al cambiarlo ya no es la misma rata vibratoria, no es la misma energía como la acaba de comprobar Joan, numerólogo, y entonces ya le estás haciendo como, en vez de hacer un favor, le estás haciendo un daño, ¿no? Suena muy cómodo llamar en vez de Francisco, Kiko, suena muy cómodo, pero no es lo mismo. Entonces, yo siempre no entendía por qué mis padres, cuando a mí me querían decir también, porque a los Carlos también le llaman a veces Kiko también, o le llaman también carecas, le llaman, ¿no? Entonces, siempre mi papá peleaba y decía, no, llámelo por su nombre, llámelo por su nombre. Entonces insistía en eso, no sé si a lo mejor sabía numerología, o sabía alguna cosa, pero tenía la esencia y la sabiduría, ¿ves? Y así, pues nunca permitieron que ninguno de sus hijos estuviesen ninguno un sobrenombre. Sino que si tenía un nombre era por ahí. Fíjate, una cosa que te quería comentar, Carlos. Los nombres, así como individualmente nosotros nos puede afectar, y como lo acabamos de comprobar en algunas facetas, recuerda que lo acompañan también los apellidos, que eso también no era Careca, era Cacá. Cacá, sí, sí. Mira, más diminutivo todavía, ¿ves? Más pequeño. Careca en portugués es hombre sin pelo, ¿no? Calvo. Es Cacá. Cacá se le da también a un futbolista muy famoso, que es Cacá, Calvo. Bueno, entonces fíjate que a nivel, así como a nivel personal, los números nos afectan, a nivel social también nos afecta. Te voy a dar una pequeña anécdota que me invitaron a mí hace mucho tiempo, cuando me gradué de orador, y decidí hablar de numerología. Entonces, el tema que yo escogí fue cómo cambió el nombre de Venezuela desde que era la época Bolívar a la época de ahorita. Entonces, fíjate, Venezuela en un principio se llama Estados Unidos de Venezuela. Correcto, sí. ¿Verdad? Correcto, ¿no? O sea,
yo me fui, creo que no No lo te sabe equivocado. mucha gente, pero es así. Entonces, fíjate, ese número, cuando yo hago toda la suma, los calculo, da 6. ¿Y qué es el 6? La sociedad, la familia, el apellido. La gente, usted es apellido tal, fulanito tal, Bolívar, tú vienes Pérez. La gente vibraba mucho con la familia. ¿De qué apellido vibra tú? ¿Me explico? ¿De dónde viene? ¿Me entiendes? En aquella época, ¿verdad? Entonces, después pasó a ser República de Venezuela. ¿Eh? Entonces, cuando vemos República de Venezuela, le cambió ahora al número 9. Entonces, el 9 es dar. Entonces, Venezuela tenía mucha plata, había un auge petrolero. Y el que da es porque tiene. Exactamente. Entonces, la gente viajaba caratico. Fue una época donde la gente viajaba y tenía, y era de plata, o sea, de dar. Venezuela la comenzaba a conocer en esa época, porque Venezuela era un punto en el mapa. Y tú le preguntabas a una persona que vivía muy lejos, no sé, por ahí, África, no conocía Venezuela. En esa época la gente comenzó a conocer Venezuela, porque era la opulencia que daba. Decían que estaba una tribu que llamaban Tabarato Dame Dos. Bueno, Miami. Siempre vienen los tabaratos. ¿Ves que son los tabaratos, no? Los indios de Venezuela que dicen Tabarato Dame Dos. está barato, así fue. Y después pasó a ser República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, que es la que tenemos actualmente, y ese era un número 5. ¿Y qué ha pasado con Venezuela desde la historia? Históricamente, ha tenido muchos cambios. Muchos cambios, es 5. 5 es cambio. Y ahora que es República Bolivariana de Venezuela, se ha sacado su numerología. Sí, por eso estoy diciendo, ese número completo da el 5. ¿Ves? Y ese 5 es cambio. ¿Y qué hemos tenido desde que somos República de Venezuela? Cambios y cambios en diferentes áreas. Pero le asignaron el bolivariano. El bolivariano, exacto. Entonces tiene más números. Claro, tiene más números, pero cuando tú haces esa connotación de todas esas numeradoras, da 5. ¿Ves? Quedan 5 definitivos. Es definitivo. Cuando sacas pero ese 5 no me gusta mucho. Bueno, pero es que recuérdate que hay otra cosa interesante. Cuando tú, y hablamos una vez que tú viniste del curso, cuando tú llegas y tienes una pareja y te casas, y a las mujeres le cambian el D por el apellido de la pareja, ahí le cambia el apellido de la persona. O sea, le cambia su número. ¿Ves? Porque te dice, voy a dejar el apellido de mi mamá para ponerme de Loreto, ¿no? O voy a cambiar de apellido para poner de Loreto, de Hernández, de Pérez, y ahí le cambia el número. ¿Ves? Igual pasa con Venezuela. Si tú, por ejemplo, tienes un gobernante y le sumas la numerología del país, cambia la numerología también. O sea, que puede ser social también. Tú puedes una proyección. Eso debe tener alguna connotación porque lo cambiaron, ahora lo cambiaron. No se dieron cuenta de algo, porque lo cambiaron. Tú te casas y la mujer no está obligada a utilizar el apellido de tu hijo. Exactamente. He existido ya varios matrimonios y se lo dicen otra vez. Civil, ¿no? Usted tiene el nombre, usted sí quiere conservar su nombre, ¿no? Entonces ella toma una decisión para conservar su propio apellido. Exactamente. O cambiar. Todo depende de lo que quieras saber. Eso te lo dice mucho el alma también. Pero fíjate, la connotación, ¿hasta dónde puede llegar la numerología? Es muy profundo. ¿Me entiendes? Te lo dije, por eso que te dije dos planos, el plano social y el plano individual. Lo que se ha llegado a ver, lo que se ha cuadrado. Número 5 malo. Claro que sí. Lo que se ha cambiado el reloj mío y mirar un número, el número me dice que ya se está terminando el programa. Ok. Bueno, entonces eso es así, como lo dice el ingeniero Juan Loreto, numerólogo, astrólogo y tarotista. También trabaja lo que es el mundo de la sanación holística y estudiante de psicología. Ya tenemos ahí un contexto bastante amplio de lo que es profesión, o sea, ayuda pues hacia la parte de sanación de las personas. Y me refiero también a que yo estaba trabajando en un software muy interesante de lo que es la numerología a través de los nombres, ¿no? Es muy importante lo que habíamos conversado hasta ese momento, de lo que es
vibración del nombre, la carta vibratoria que te dice esto y su vinculación a la numerología. Bueno, vamos a estar todos los numerólogos esperando ese software que nos va a seguramente suministrar Joan, una vez que lo termine, una vez qué va a pasar con esto, ver cómo puede cada una de las personas que tenga su nombre y quiera hacer su numerología, bueno, de una vez, ¿verdad? Entonces es excepcional. ¿Qué te parece? ¿Nos da fecha para eso, Joan? Bueno, quiero hacerlo lo más rápido posible. Siempre cuando estás haciendo un programa, recuérdate que siempre viene ahí, conoces cosas nuevas, lo va automatizando, lo va perfeccionando. Pienso yo creo que a finales de este año o principio de año ya puedo tener algo más concreto. Podemos una primera fase, una primera versión 1, ¿no? Versión .1, ¿no? Ok. Precisamente para que personas tengan esa oportunidad, sobre todo aquellas personas que del área de numerología y que apliquen esto a nivel de terapia, a nivel de pseudoterapias, es buenísimo. Y con el futuro, bueno, así como en astrología se hacen los informes, también que sea de la parte numerológica. Imagino que eso te podrá llevarlo a la gente a un CD, ¿no? Un pendrive, qué sé yo, y trabajarlo, ¿verdad? Sí, sí, es algo muy sencillo, tampoco es una cosa tan sofisticada. Ya cuando pase a la versión de una interfaz virtual va a ser un poquito más compleja, pero más en el nivel de los reportes. ¿Okay? Bueno, se nos acaba el tiempo, ya lamentablemente muy interesante esta conversación con todas las que tenemos siempre con Joan. Solo nos resta a nosotros despedirnos, pero quisiéramos que nos dieras tus coordenadas. Yo sé que tú estás en talleres en este momento por la vía de internet, pero si quisiera la gente hacer una consulta, ¿a dónde podría acudir, Joan? Mira, es que nosotros tenemos en Instagram, Ananchara JF, nos colocan Ananchara JF o energía.mística, y ahí nos puedes conseguir en Instagram. Puedes pedirnos cualquier información. ¿Un WhatsApp? Puede ser el teléfono 0424-402-0349. ¿Okay? Perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Joan. Muy agradecido por que nos haya dedicado un tiempo para esta entrevista. Y prometimos más entrevistas con Joan. Siempre tiene temas interesantes en el mundo holístico y también de lo que es la parte de la numerología. La nueva forma pues, de afrontar los estudios numerológicos es interesantísimo para todos nosotros. Bueno, ustedes me despido también. Vamos hasta el próximo programa, si Dios quiere, por este su canal, Carlos Doom, Energías del Universo. No se te olvide darle me gusta y suscribirte para que te lleguen todos nuestros programas a lo largo de la. Muchísimas gracias, hasta luego. Un saludo para todos, se les quiere un montón. Hasta luego. Chao, Joan.